Buenos días, chicos. Hoy les voy a hablar de los elementos de la narración. Las narraciones pueden ser cuentos, novelas, anécdotas, mitos, leyendas, relatos de viaje, noticias. Y lo que tienen en común es que cuentan o narran una historia. En toda narración vamos a distinguir un narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y las acciones. El narrador es aquella voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la historia. Presenta a los personajes y los sitúa realizando alguna acción o una secuencia de acontecimientos en un espacio, en un tiempo determinado. A veces el narrador puede ser un personaje que está contando la historia. Hay distintos tipos de narradores. El narrador testigo, que está viendo lo que sucede. El narrador omnisciente, omnisciente es como un dios, porque sabe todo, hasta lo que piensan los personajes. Otro de los elementos de la narración son los personajes, que son los que realizan las acciones. Generalmente hay uno que es más importante. Ese es el personaje protagonista. A él le suceden la mayor parte de las cosas. Los demás personajes son secundarios. Casi siempre son seres creados por el autor, y por medio de ellos el autor, el escritor, expresa sus ideas. Con las intervenciones que hacen los personajes y las actuaciones de la narración, estos personajes revelan una forma de conducta, es decir, el carácter que tiene cada uno. Habíamos dicho que también otro de los elementos que encontramos en la narración es el tiempo. Las acciones de una narración se desarrollan en el tiempo. Hacen referencia a la duración de la acción. Esto quiere decir que los personajes viven en cierta época y lo que hacen dura un determinado tiempo. Imaginemos no un personaje de la época colonial, un personaje que vive en el futuro. También otro de los elementos importantes de la narración es el espacio. Cuando nosotros escribimos una narración, tenemos que ubicar a ese personaje en un lugar. Además, la historia transcurre en ese lugar y puede existir en el mundo real o en un mundo imaginario. Es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Y el último elemento son justamente las acciones, que están dadas por las series de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazadas en la trama del argumento. Se van sucediendo las acciones una a otra y generalmente la nombramos también con verbos, los verbos son los que van moviendo las acciones. Vamos a ver la estructura narrativa, porque sí, toda narración tiene una estructura para estar organizada. Cuando tenemos que escribir algún relato, por ejemplo una leyenda, un mito, un cuento, vamos a tener que tener en cuenta los elementos que acabamos de mencionar hoy, tienen que estar en el relato, y también tenemos que tener en cuenta esta estructura narrativa, que se organiza en 3 partes. Cuando comenzamos a escribir o cuando comenzamos a leer un relato, nos encontramos que comienza con una situación inicial. Allí se van a presentar a los personajes, el lugar donde viven esos personajes, el tiempo en que transcurre esa historia y el mundo en que suceden los hechos. O sea, personajes, tiempo y lugar. Son las 3 cosas que tenemos que mencionar cuando escribimos un relato. En el primer párrafo ya lo podemos escribir. Esa sería la situación inicial. Luego pasamos al conflicto. La situación inicial se modifica porque surge un conflicto.
es decir, un problema que el protagonista debe resolver. Y eso provoca una cadena de acciones. Algunos personajes son ayudantes de ese protagonista, pero otros son sus oponentes. Esos son personajes secundarios que van a ayudar al personaje principal o van a tratar de que él no obtenga lo que él quiere hacer o no obtenga lo que necesita. Y por último, el final del relato que nosotros vamos a escribir o que vamos a contar, se da la resolución de ese conflicto del que habíamos hablado. El conflicto se resuelve para bien del personaje o para su desgracia. Puede ser que el relato termine bien o termine mal. En el primer caso, si es que termina bien, es porque obtiene lo que deseaba. Supónganse el príncipe azul que se casa con la princesa. En el segundo caso, es porque termina mal porque el personaje pierde lo que tenía, o a veces se muere y sufre alguna transformación, o puede suceder cualquier otra cosa de forma negativa. Bueno, espero que lo tengan en cuenta al leer, poder reconocer tanto los elementos de una narración como narrador, personajes, tiempo, espacio de acciones, y también que tengan en cuenta que toda narración debe tener esta estructura: la situación inicial, el conflicto y la resolución. Es decir, que podemos escribir un texto narrativo en 3 párrafos, uno donde esté la situación inicial, otro donde esté el conflicto y el último párrafo, la resolución. Aunque generalmente donde se da el conflicto siempre es más largo, porque es donde se desarrolla más extensamente la narración. Bueno, y hasta aquí llega esta clase. Espero que lo hayan comprendido bien. Saludos, chicos.